Hola, ¿cómo están, estimados y estimadas? Yo soy Kim de Borac y continuando con el router Cisco C921, hoy les mostraré cómo realizar redirección de puertos desde Internet hacia un host específico, es decir, cómo abrir puertos en el router, y también les mostraré cómo controlar el tráfico entre VLANs con listas de acceso. Así que, vamos al video. En el video pasado de esta serie les mostré el diagrama de la implementación, de cómo está conectado el router al modem Telmex. Ya que voy a iniciar este video configurando la redirección de puertos, les voy a mencionar que para que funcione es imperativo que en el modem de Telmex se establezca en su configuración de DMZ o zona desmilitarizada la dirección IP de la interfaz WAN del router. De esta forma, el modem pasará todas las solicitudes de tráfico de capa 4 que lleguen desde Internet al router. Y así evitamos de estar agregando en el modem cada puerto que abramos en el Cisco. Si no estás usando Telmex o algún servicio con IP pública en el modem, te sugiero, si no lo has hecho, veas mi video anterior donde explico esta situación. Por otro lado, no les voy a mostrar cómo configurar el DMZ en el modem, porque las interfaces web son diferentes y dependen del modelo del modem. Sin embargo, lo que sí les voy a decir es que por lo general encontrarán esta configuración bajo las opciones de firewall. Una vez ya tengamos en el modem establecida la configuración DMZ apuntando a la IP de la interfaz WAN del C921, ahora sí, empezamos a agregar las reglas para la apertura de puertos. Para este caso práctico, voy a usar un conmutador telefónico Grandstream al que le he configurado la IP estática 192.168.2.10 y para conectarme a su interfaz web a través del protocolo HTTPS voy a utilizar su puerto por defecto, que es el 8089. Ahora, quiero conectar el conmutador al puerto 2 del router. Este puerto aún no lo he configurado, por lo que tendré que ponerlo en modo Access con la VLAN 2. Voy a abrir PuTTY para ingresar a la ventana de terminal. Ahí está. Entramos al modo Enable y luego al modo Configuración. Configure Terminal. Ingreso a la configuración del puerto 2 con Interface Gigabit Ethernet 2. Voy a ingresar Switch Port, Mode Access, luego Switch Port, Access, VLAN 2 y finalmente No Shutdown. Salimos con un exit y ahora voy a conectar el conmutador al puerto 2. Denme un segundo, por favor. Listo. Ya vemos que el puerto está activo en estatus de OFF. Ya tengo conectada mi computadora al puerto 1, que si recordamos también está en modo Access con la VLAN 2. Voy a abrir la ventana de línea de comandos de Windows para verificar la comunicación con el conmutador. Primero voy a ingresar un comando ipconfig para revisar mi dirección IP asignada. Y como vemos, estoy en la red 192.168.2 con la IP .30. Ahora voy a hacer un ping a la dirección IP del conmutador, que es 192.168.2.10. Listo. Vemos que responde. Ahora voy a abrir mi navegador para verificar que puedo conectarme a la interfaz web del conmutador. Lo abrimos. La URL en este caso es https://192.168.2.10.2.8089. Perfecto, ahí nos pide pasar la validación de seguridad y ahí lo tenemos. Nos muestra el sitio. Perfecto. Ahora voy a desconectar mi computadora del cable de red para que se conecte al Wi-Fi del módem e intentaré acceder a la interfaz web del conmutador desde la WAN del router. Un momento, por favor.
Ok, ahí ya lo tengo desconectado. Voy a regresar a la línea de comandos de Windows para volver a ejecutar ipconfig y confirmar que ya tengo una IP del módem. Ya vemos que estoy en la red 192.168.1. Ahora sí, regreso al navegador, abro una nueva pestaña e intento acceso con la IP del router. https diagonal 192.168.1.5 Ok, como no hemos establecido la regla de redirección del puerto, pues aquí se valida que aún no hay acceso. Voy a regresar a la ventana de terminal del router y voy a agregar la regla para abrir el puerto 8089 y redirigirlo hacia la IP del conmutador. Lo tenemos. Estamos en modo configuración, por lo que voy a ingresar el comando IP NAT inside source static. Luego escribimos el protocolo de transporte. En este caso es TCP. Seguido de la IP del host al que se le va a redirigir el puerto. En este caso es la IP del conmutador 192.168.2.10. Luego escribimos el puerto que se va a redirigir, a este host. En este caso 8089. Seguido colocamos la interfaz WAN desde donde se va a redirigir el puerto. Interface Gigabit Ethernet 4. Y finalmente el puerto que se abre desde la interfaz WAN. De nuevo 8089. Ingresamos el comando. Listo. Ahora voy a comprobar que efectivamente desde la WAN del router se puede acceder a la interfaz web del conmutador. Mi computadora sigue conectada al Wi-Fi, por lo tanto simulamos la conexión desde Internet. Abro de nuevo mi navegador, ingreso la URL https diagonal 192.168.1.5 y ahí lo tenemos. Pasamos la validación de seguridad y se abre el portal de la interfaz web del conmutador. Realmente es muy sencillo establecer estas reglas, solo hay que aprender cómo se establece el comando y así lo podrán hacer con cualquier puerto. Por ejemplo, puerto 80 para un servidor web o el 21 para un servidor FTP, etc. Voy a cerrar el navegador y luego voy a limpiar la ventana de terminal para pasar al control de tráfico con las reglas de acceso. Lo que voy a realizar en esta práctica es configurar el router para que la red de las computadoras, o VLAN 2, no tenga acceso a la VLAN 1, que es de administración, ni a la VLAN 3, que es donde estarán los equipos de videovigilancia. Sin embargo, sí quiero que haya comunicación entre la VLAN 1 y la VLAN 3 para que desde la VLAN 1 se pueda administrar tanto los equipos de red como los de videovigilancia. Adicional, y aprovechando que tenemos el conmutador conectado al puerto 2 que tiene la VLAN 2, quiero poder conectarme desde la VLAN 1 a la interfaz web del conmutador para así también poder administrarlo. Primero voy a conectar mi computadora al puerto 3 del router que tiene la VLAN 1. Regálame un segundo, por favor. Ahí está. Listo. Voy a abrir la línea de comandos de Windows para verificar la dirección IP asignada. ipconfig. Vemos que es la 192.168.100 con la IP .30. Ahora voy a hacer un ping al conmutador para validar la comunicación. 192.168.2.10. Y ahí está, responde. También voy a hacer un ping a la puerta de enlace de la VLAN 2. 192.168.2.1. Vemos que también responde.
Finalmente, haré un ping a la puerta de enlace de la VLAN 3, que es 192.168.3.1. También responde. Entonces, voy a crear la primer lista de acceso, que serán las reglas de la VLAN 2, para posteriormente aplicar esta lista en su interfaz virtual. Regreso a la ventana de terminal. Voy a redimensionarla para ponerles los comandos en la parte de abajo, ya que algunos van a ser largos, ¿vale? Listo. El comando para crear la lista de acceso es IP access-list extended y luego el nombre con el que deseemos nombrar la lista de acceso. Yo la voy a nombrar ACL-VLAN 2. Damos en Enter para entrar al modo de configuración de lista de acceso. Y ahora tenemos que agregar las reglas de tráfico. Las reglas que autorizan conexiones se definen con permit y las reglas que bloquean conexiones se definen con deny. Les voy a comentar también, y es importante que lo sepan, que siempre va a haber una regla deny IP any al final de todas las reglas que establezcamos en una lista de acceso. No la veremos en el archivo de configuración, pero estará implícita por default. Tomen este dato siempre en cuenta al momento de crear sus listas de acceso. Bueno, como vamos a crear la ACL para la VLAN 2, la cual no va a tener comunicación con las demás VLANs, agregamos la primera regla que corresponderá al bloqueo de tráfico desde VLAN 2 hacia VLAN 1. Escribimos deny IP, luego escribimos la dirección de red de la VLAN, que en este caso es 192.168.2.0. Seguido escribimos el wildcard de la máscara, 0.0.0.255. ¿Okay? Continuamos con la dirección de red de la VLAN 1, 192.168.100.0 y finalizamos con su wildcard, 0.0.0.255. Excelente. La segunda regla será el bloqueo de comunicación desde VLAN 2 hacia VLAN 3. Deny IP 192.168.2.0 wildcard 0.0.0.255, luego la dirección de red de VLAN 3 192.168.3.0 y su wildcard 0.0.0.255. Y finalmente agregamos la regla permit IP any. Si no agregamos esta regla al final de la lista, se procesará la regla implícita deny IP any que les acabo de comentar y nos va a bloquear todo el tráfico. Lo siguiente es asignar esta lista de acceso a la interfaz virtual, por lo que le voy a dar un exit, ¿está?, para salir del modo de configuración de lista de acceso y voy a ingresar a la interfaz de VLAN 2. Interface VLAN 2. Ahora ingreso el comando IP access group access-medio group, luego el nombre de la lista a asignar, es la que acabamos de crear, ACL-VLAN 2. Luego un espacio y terminamos con in. Ahí está, le doy un exit para salir del modo de configuración de interfaz. Ok, ya aplicamos la lista de acceso a la interfaz. Ahora voy a la línea de comandos de Windows para verificar el comportamiento. Recordemos que estamos conectados a la VLAN 1, ¿vale? Voy a hacer un ping al conmutador 192.168.10 y como podemos ver ya no nos está respondiendo. ¿Ok? Es decir, la regla ya está trabajando correctamente. Voy a hacer un ping a la puerta de enlace de la VLAN 2 192.168.2.1
pero vemos que aún no sigue respondiendo. Esto lo corregimos cuando establezcamos las reglas para la VLAN 1. Finalmente, voy a hacer un ping a la puerta de enlace de VLAN 3, 192.168.3.1, y vemos que también nos responde. También voy a abrir mi navegador para intentar acceder a la interfaz web del conmutador. Ingreso la URL es https:// 192.168.2.10.80.89. Esperamos un momento. Y sí, efectivamente observamos que no tenemos acceso. Ok, ahora voy a regresar a la ventana de terminal porque voy a agregar la regla que me va a permitir conectar a la interfaz web del conmutador. Primero, voy a revisar las listas de acceso con un do show access-medio lists. Le estoy poniendo un do al principio del comando ya que estoy en modo de configuración. Si estuviera en modo enable, omitimos el do. Ingreso el comando. Y aquí vemos nuestras listas de acceso. Tenemos la que creamos anteriormente para la WAN 1 y la que acabamos de crear para la VLAN 2. Les voy a comentar que el procesamiento de las reglas en una lista de acceso se hace de forma ascendente y aquí vemos que las reglas están numeradas 10, 20, 30. Esto quiere decir que la número 10 se procesará primero y así sucesivamente hasta la última. Y finalmente terminar con la regla implícita deny IP any. Para que la regla de acceso al conmutador funcione, necesitamos que esté situada antes de la regla que bloquea el tráfico entre las VLAN 2 y 1. En este caso es la número 10, ¿vale? Ingresamos a la configuración de la lista de acceso, IP, access-medio list, extended, ACL-VLAN 2. Excelente. Y el comando será 9 para colocarla antes de la regla 10, permit, luego el protocolo de transporte, TCP, host 192.168.2.10, que es la IP del conmutador, seguido de EQ y luego 8089, que es el puerto por donde me quiero comunicar. Finalmente ingresamos la red permitida, 192.168.100.0, que es la red de la VLAN 1. Y terminamos con su wildcard, 0.0.0.255. Damos un enter para ingresar el comando y ahora sí ya debemos tener acceso a la interfaz del conmutador. Voy a abrir la ventana de línea de comandos de Windows para hacer un ping a la IP del conmutador, 192.168.2.10. Y vemos que no nos responde. Sin embargo, ahora que voy a abrir el navegador e intentar acceder a la URL https 192.168.2.10.8089, ahí está, pasamos la validación de seguridad. Y como vemos, podemos accesar. No está por demás comentarles que en este caso no podemos hacer ping a la IP del conmutador
porque solo está permitido el tráfico TCP a través del puerto 8089. Todos los demás protocolos de transporte y todos los puertos diferentes al 8089 estarán bloqueados. Regresaré a la ventana de terminal para finalizar con las listas de acceso para la VLAN 1 y la VLAN 3. Voy a darle un exit para salir del modo de configuración de lista de acceso. Y bien, ya que estamos en modo configuración, voy a crear la ACL para la interfaz VLAN 1. IP access-list extended y la voy a nombrar ACL-VLAN 1. Perfecto. Ahora agrego la regla donde bloquearé el tráfico entre las VLAN. Deny IP 192.168.100.0 wildcard 0.0.0.255. Seguimos con 192.168.2.0 y su wildcard 0.0.0.255. Ahora agrego permit IP any y salgo con un exit. Siguiente, asignaré esta lista a la interfaz virtual. Interface VLAN 1 IP access-medio group ACL-VLAN 1 espacio in. Salimos con un exit. Ahora crearé la lista para la VLAN 3. IP access-medio list extended y la voy a nombrar ACL-VLAN 3. Y agregamos las reglas para bloquear el tráfico entre VLAN 3 y 2. Deny IP 192.168.3.0 0.0.0.255 y 192.168.2.0 con el wildcard 0.0.0.255. Permit IP any y salimos. Finalmente, asignaré la lista a la interfaz virtual. Interface VLAN 3 IP access-medio group ACL-VLAN 3 espacio in. Salimos con un exit. Ya que terminamos de establecer las reglas, voy a salir al modo Enable y le voy a dar un write para guardar la configuración en el startup config. Ahí está. Perfecto. Muy bien, regreso a mi línea de comandos de Windows y voy a hacer un ping a la puerta de enlace de la VLAN 2 para finalmente comprobar que ya no nos responde. Ahora sí, el comportamiento de la red es el deseado y por lo tanto finalizamos con la configuración de las listas de acceso. Así como en la redirección de puertos, realmente no es complicado, solo necesitamos entender cómo es que queremos que se comporte el tráfico para poder establecer las reglas en el orden correcto y siempre estar haciendo pruebas. Les recomiendo siempre probar las ACLs estando conectados al puerto de consola del router, ya que si perdemos comunicación por alguna regla que ingresemos, podemos revertirla. Si estuviéramos conectados por SSH o Telnet y bloqueamos el tráfico hacia el router,
ya no podremos revertir hasta conectarnos al puerto de consola. Bien, ya que hemos terminado, voy a dejar el video aquí y les adelanto, en el próximo video se viene algo precioso, que es la configuración de seguridad básica del router y la configuración de un túnel VPN L2TP sobre IPsec. Va a estar bastante interesante. Si te fue útil el video y me quieres regalar un like, de verdad lo agradeceré infinitamente. Yo soy Kin y te veo en el próximo video. Adiós.